Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de enfermedad renal crónica, que es un tema sumamente importante en el área de la medicina interna y la nefrología. Primero que nada, definiendo la enfermedad renal crónica, según las guías de CADIGO, se define como un daño estructural o funcional a nivel renal durante más de 3 meses, definido ya sea por alteraciones a nivel de la histopatología, imagen, un paciente post-trasplantado renal o un paciente que tenga alteraciones sugerentes de daño estructural como proteinuria, como síndromes tubulares renales o que tenga tu paciente una tasa de filtrado glomerular menor de 60 con o sin daño renal. Este problema es demasiado grande a nivel mundial, ya que se estima que la prevalencia es mayor de 20 millones en Estados Unidos y se estima que en México en 2017 es de 12.2%, con 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un problema que implica altos gastos en salud por las complicaciones asociadas y por los pacientes que terminan en terapia de sustitución renal, y es un problema que además conlleva un mayor riesgo de mortalidad principalmente por causas cardiovasculares. Además que como actualmente la esperanza de vida ha aumentado, es un problema que vemos con mayor frecuencia en mayores de 65 años. Aunque realmente para entender si es o no enfermedad renal crónica, hay que entender también que la tasa de filtrado glomerular disminuye conforme uno va avanzando en edad. En este estudio publicado por Lindemann en el Journal de Geriatría de Estados Unidos, se encontró que aproximadamente cada año la tasa de filtrado glomerular disminuye a partir de los 40 años en aproximadamente 1 mililitro por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Esto observado con mayor velocidad y con una mayor rapidez en los pacientes del género masculino. ¿Qué factores de riesgo existen para tener enfermedad renal crónica? Pues el más fuerte obviamente es la diabetes, seguido de la hipertensión, aunque también hay otros factores como la edad, historia familiar de enfermedad renal crónica, la raza, la etnia o el tener un bajo estado sociocultural, países en desarrollo o que tengan alguna enfermedad renal crónica ya conocida que los pueda predisponer. Este riesgo no es uniforme, este riesgo comparado con pacientes caucásicos se observa mayormente en los afroamericanos, probablemente por el acceso a los servicios de salud en ese país. ¿Qué laboratorios debemos solicitar a los pacientes? Un examen general de orina, sedimento, ultrasonido renal de entrada para poder diagnosticar la enfermedad renal crónica. En el examen general de orina, pues buscamos principalmente indicadores como proteinuria, la presencia de cilindros o la presencia de cristales que nos orienten hacia la etiología. En el sedimento de la misma manera buscamos la presencia de hematuria, de eritrocitos dismórficos, la presencia de un sedimento granuloso para intentar establecer bien si es una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, y finalmente el ultrasonido renal para observar el tamaño de los riñones, que sean menores de 9 centímetros, la relación corteza-médula o si hay algún tipo de etiología estructural que pueda sugerir la causa y que sea potencialmente reversible. Existen muchas fórmulas para estimar la tasa de filtrado glomerular. Las más comunes se basan en la creatinina, que son MDRD, CKD-EPI y Cockroach Gold, las cuales son las que tienen además la mayor validez. La más utilizada y con que tiene mayor validez a nivel mundial es la fórmula MDRD, seguida de CKD-EPI, que generalmente se prefiere en pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor de 60 mililitros por minuto, aunque continúa en procesos de validación, y algunos autores señalan que esta fórmula tal vez sería la ideal para estimar filtrado en fármacos. Cockroach Gold es una fórmula que se puede calcular fácilmente, pero cuenta con algunas limitaciones y realmente es una fórmula con más antecedente histórico, ya que actualmente pues deberíamos utilizar cualquiera de las dos primeras. Con relación a la estadificación, tenemos esta tabla sugerida por las guías CADIGO, en la cual toma en cuenta la tasa de filtrado glomerular para establecer el grado de severidad del daño renal, siendo un grado 1 mayor de 90, grado 2 de 60 a 89, grado 3A 45 a 59, grado 3B 30 a 44, un grado 4 15 a 29 y grado 5 menos de 15. Y por otro lado, a diferencia de clasificaciones previas,
Esta clasificación toma en cuenta el grado de albuminuria en una recolección de 24 horas, siendo una albuminuria A1 cuando es de menos de 30, cuando es A2 de 30 a 300 o cuando es A3 cuando es mayor de 300 miligramos por gramo en la recolección de orina. Y vemos que manejan este semáforo de colores. En este semáforo lo que podemos observar es que los pacientes que están en rojo son aquellos pacientes que tienen mayor tasa de riesgo cardiovascular. Y como vemos en diferentes estudios, no solamente la tasa de filtrado glomerular se asocia con desenlaces cardiovasculares, sino que parece ser más importante el grado de albuminuria que tienen los pacientes y su riesgo cardiovascular de base. Existe otra fórmula que es la Kidney Failure Risk Equation, la cual fue elaborada por Laboratorio Tangri, la cual se basa en el riesgo de predicción de progresión a enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5 años. Esta fórmula está validada en Reino Unido para ser utilizada en la consulta externa y utiliza variables muy sencillas. Existen 3 diferentes, de 3, 4 y 8 variables, siendo la más utilizada probablemente la de 4 variables, que utiliza edad, sexo, tasa de filtrado glomerular y la relación albúmina-creatinina para estimar el riesgo de progresión a una enfermedad renal crónica avanzada a 5 años, con un buen poder estadístico y con validez sobre todo para la consulta externa. Ahora, no es lo mismo el riesgo de progresar a enfermedad renal crónica terminal en un paciente previamente sano a un paciente que ya se conoce con factores de riesgo o que ya tiene enfermedad renal crónica establecida. Observamos que en los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica conocida, la disminución de la tasa de filtrado glomerular puede ser hasta 5 mililitros por minuto por año, a diferencia de una persona sana que, como veíamos previamente, normalmente se maneja en 1 mililitro por año. Esta disminución inicialmente se creía que era lineal, sin embargo en estudios más adelante se observó que esta progresión puede ser variable y puede haber años donde esa tasa de filtrado disminuya 2 a 3 mililitros o años donde disminuya incluso hasta menos de 1 mililitro, por lo cual hay que darle seguimiento a los pacientes que empieza con deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Es importante en el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica los factores de riesgo, ya que estos establecen tanto la velocidad de progresión como las maniobras de intervención que podemos tener para frenar este avance de la enfermedad. Los factores de riesgo de susceptibilidad es lo que ya revisábamos previamente, pero es importante también en la consulta atender a los factores de riesgo de progresión, como vigilar los niveles de albuminuria, el control glucémico, la tensión arterial, el uso de fármacos, por ejemplo, AINE o algunos otros antibióticos que pueden ser nefrotóxicos, intentar suspenderlos y limitar el uso en estos pacientes. Las claves más importantes en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica, primero que nada y probablemente lo más importante, es la meta de tensión arterial, cuyo objetivo debe ser menos de 130/80, como sugieren tanto las guías americanas como las europeas. Es importante considerar que el estudio Sprint, publicado en New England Journal of Medicine hace algunos años, considera unas metas más intensivas, pero este estudio no consideró pacientes diabéticos. Estudios que han considerado pacientes diabéticos han observado que un control intensivo se asocia a peores desenlaces cardiovasculares. Otro objetivo que hay que entender es el manejo de la diabetes, llevarlos a una hemoglobina glucosilada si es posible menor de 7 o menor de 6.5. Por otro lado, obligatorio utilizar IECA y ARA2 principalmente en los pacientes que ya tienen albuminuria establecida como medida para disminución del riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, y recientemente el uso de los ISGLT2, que son medicamentos que revisaremos más adelante. También es importante disminuir la dieta en proteínas, restringir la ingesta de sodio y potasio, utilizar estatinas si es posible y suspender el tabaquismo. Otra medida importante es reconocer cuando se nos sale de las manos al médico general o al médico internista, que es cuando el paciente va avanzando más de estadio 4, cuando tiene una albuminuria o proteinuria importante, hematuria inexplicable, que tiene enfermedades hereditarias o problemas hidroelectrolíticos graves o litiasis recurrente, ya que esta se asocia a un deterioro más rápido de la función renal. El uso de YECA y ARA debe ser obligado, como lo vimos, como un efecto antiproteinúrico aproximadamente en un 20%. Ojo, no se recomienda combinar estos fármacos ya que se asocia a mayor alteración de la función renal. En el caso de los calcioantagonistas han mostrado, sobre todo los no dihidropiridínicos, disminuir discretamente la albuminuria, pero tampoco en una cifra importante, y es
Muy importante considerar que estos medicamentos principalmente deben ir enfocados en control de la tensión arterial, ya que como sugieren incluso las guías europeas, se deben utilizar dos fármacos de entrada una vez que uno hace el diagnóstico de hipertensión arterial con el fin de mantener al paciente en adecuado control. Y como recientemente se ha visto, los inhibidores de ISGLT2, que es el transportador de glucosa a nivel de la nefrona, su función básicamente es a nivel renal, cardiovascular y a nivel del balance de líquidos en el cuerpo. Este medicamento reduce la hemoglobina glucosilada aproximadamente 0.5 a 1.5% sin riesgo de hipoglucemia. Ayudan además a perder peso ya que se induce pérdida calórica por la glucosuria en aproximadamente 6 meses y además ayudan a un control de la tensión arterial aproximadamente en 2 a 5 milímetros de mercurio. Con respecto a estos medicamentos, su beneficio principalmente es renoprotector. Por otro lado, además se asocian a beneficios cardiovasculares, ya que favorecen la natriuresis, disminuyen la tensión arterial, aumentan la lipólisis, y además ayudan a mejorar el metabolismo hepático de la glucosa y probablemente, aunque no se ha demostrado, ayudan a pacientes que tienen esteatosis o enfermedad grasa hepática de tipo no alcohólica. Existe evidencia reciente la cual sugiere que estos medicamentos se deben utilizar en pacientes diabéticos con tasa de filtrado glomerular disminuida, como sugirió el estudio Credence, que veremos más adelante. Y por otro lado, actualmente ya se detuvo el estudio DAPA-CKD, principalmente porque se observó que los pacientes que incluso no tenían diabetes y tenían enfermedad renal crónica se beneficiaban del uso de estos medicamentos ISGLT2. Por otro lado, falta ver los resultados del EMPA-KIDNEY y del SCORE que serán publicados pronto. Este estudio Credence, que es probablemente uno de los estudios más importantes del 2019, fue un estudio clínico aleatorizado doble ciego en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tenían enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado 30-90 y que además tenían albuminuria. Utilizó canaglifosina 100 miligramos diarios versus placebo con una N mayor de 4000 y con una mediana de seguimiento planeada inicialmente a 5 años, aunque se tuvo que detener a los 2.6 años. En este estudio se observó que los pacientes que utilizaban canaglifosina se redujo en un 30% la razón de riesgo del desenlace compuesto, que incluía alteraciones a nivel renal como diálisis, trasplante, deterioro de la función renal mayor de 15 mililitros minuto, la duplicación de la creatinina o muerte por causa renal o cardiovascular. Y que en este medicamento, como ya habían mostrado estudios previos, como el Emperor o como en el caso de la canaglifosina, el Canvas, el previo al Credence, este medicamento también tiene beneficios a nivel cardiovascular. Entonces, finalmente, todo esto va enfocado a prevenir complicaciones también de tipo renal crónico que hay que estar monitorizando en estos pacientes, como el caso de la anemia, trastornos del calcio y fósforo, hipercalemia, acidosis metabólica o enfermedad cardiovascular que se verán posteriormente con mayor detalle. Y bueno, finalmente, entonces, como conclusiones, lo importante es comprender qué paciente tiene y qué paciente cumple los criterios para definir que tiene enfermedad renal crónica, pero sobre todo guiar nuestra terapéutica con el fin de evitar la progresión, controlando la tensión arterial, controlando la glucosa, restringiendo sodio, restringiendo potasio, restringiendo proteínas, suspender tabaquismo y bajar de peso, y finalmente el uso de los ISGLT2 que recientemente por el estudio Credence han mostrado disminuir la progresión renal, sobre todo en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor de 30. Faltará ver qué pasa con los pacientes con menos de 30, que todavía queda un nicho importante en la investigación de este tipo de pacientes, pero que también incluso en pacientes no diabéticos como el estudio DAPA CKD, que faltará ver los resultados específicos de este estudio una vez publicados, pero parece ser que también se benefician aquellos pacientes que tienen enfermedad renal que no son diabéticos. Finalmente, pues cualquier cosa o comentario estoy a sus órdenes y nos estamos viendo. Hasta luego.